tiene que ver con, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa fue la que empezamos a dar la semana pasada. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hoy vamos a ver la segunda parte de esa palabra. Y yo antes, yo algunos años he predicado sobre temas de Navidad y cosas de esas. Este año no tengo esa intención, pero cuando uno ve todo lo que sucede en torno a esta época, uno tiene que tener cuidado. ¿Para quién hago lo que hago? ¿Cuál es el sentido de lo que celebro? ¿Por qué lo celebro? ¿Y puedo darle un verdadero sentido a eso, haciéndolo realmente para quien debo hacerlo? Porque si no, hacemos una fábula, y una fábula un poquito fea, que puede decir muy feo de nosotros, puede hablar muy feo de nosotros cuando no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Yo les animo a que, de por sí estas celebraciones van a tener que ser muy recluidas, muy en casa, porque no aprovechamos para hacerla bien, con un verdadero sentido, un sentido bien hermoso de gratitud al buen Dios de la vida. Y aunque sabemos que Él, no podemos decir fue en esa época, pero al final de cuentas vino al mundo y hay que celebrar, hay que darle gratitud al que es digno de toda exaltación y de toda gloria. Yo quiero nada más, para que antes de comenzar esto, leer algo que me llamó mucho la atención, y aconsejo que si alguno quiere ver un poquito sobre ese tema, hay una prédica que hizo Sujel Michelel que se llama algo así como La verdadera Navidad. Yo extraje algunos pensamientos que él puso ahí, lo leo así rápidamente dice, aquí sí tengo que usar doble, porque tenía que ver con que podemos estar adorando un día y no el motivo por el cual tenemos ese día o se usa ese día. Dice, la Navidad es un recordatorio perenne de que algo anda mal en el mundo. Nosotros los seres humanos, en vez de vivir para Dios, vivimos para nosotros mismos. Es un periodo donde más se destaca la condición caída del ser humano, donde se apela a la soberbia, al orgullo, y la gloria de Dios tiene que ver muy poco con esta época. La gloria de Dios es el foco de la Navidad. El poner al hombre en vez de Dios, perdemos el foco y la gloria al que debemos darla. Navidad se ha convertido en una autosatisfacción. El hombre fue creado para la gloria de Dios, no para hacer su propia voluntad. Dios nos creó y equipó para vivir para su gloria, pero el hombre ha corrompido todo para su propia gloria. El hombre ha cometido alta traición. Por eso vino Dios al mundo para restaurar lo que el hombre ha dañado. Al pensar en Navidad, nuestro foco de atención no debiera ser el pesebre de Belén, sino el Gólgota, en las afueras de Jerusalén, donde fue crucificado. El pesebre no es un fin en sí mismo, la cruz sí lo es. Cristo se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Sujel Michelel. Lo cito nada más, él lo puso. Yo digo, Dios mío, qué atinado, qué ciertísimo eso. Porque al final de cuentas, cuando no vemos a quién, por quién, para quién, en qué forma hacemos lo que hacemos, podemos estar haciéndole hasta una ofensa al Dios que envió a su Hijo para realmente que nosotros entendiéramos que Él es digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor. Y podríamos estar dándole gloria a un colacho que no tiene nada que ver con Cristo, y cosas que dice usted, Dios mío, qué vergonzoso que el pueblo del Señor celebre de esa forma. Pero bueno, ahí se los dejo para que mediten. No voy a estar entrando mucho en ese tema, pero tiene que ver mucho con cuando perdemos el enfoque de las cosas que hacemos. Yo quiero recordarles el pasaje que estamos analizando, que es Juan capítulo 3, verso 22 al 30, que dice así. Aquí el grupo se había de alguna forma, habían caído como en una ceguera en su afán de defender pequeños feudos, pequeños lugares de poder o de cosas que consideraban muy propias. Y dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque habían allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí,
mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me oíste, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Totalmente ubicado. Qué hermosa forma en la cual, aquí hay dos partes. Se da ese periodo primero simultáneo, en que dos grupos se están bautizando. Aquellos que se arrepienten, aquellos que vienen en un deseo de cambio de vida, el grupo que corresponde a Juan el Bautista y el grupo que corresponde a los discípulos del Señor. Se da eso, se da esa rivalidad, esa controversia de pronto, y se da una segunda parte donde Juan, completamente ubicado en su ministerio, trata y busca cómo eliminar esa actitud competitiva en sus propios discípulos, haciéndole ver claramente que él al final de cuentas es un subordinado, que él ha venido a cumplir un propósito y lo clarifica. Ahí básicamente, así rápidamente, como para ver lo que tratamos la semana pasada, en ese primer versículo que del 22 al 24, en otra versión, para verlo más ampliamente, la Nueva Traducción Viviente dice, luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí habían muchas aguas y la gente iba a él para ser bautizada. Esto ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Decíamos que solamente el Evangelio de Juan hace esta aportación de información de este tiempo en el cual coincide ministerialmente la acción de Juan y la acción del Señor, pero también hace ver algo bien interesante que a veces pudiera pasar desapercibido, pero la palabra no tiene nada de más. Y dice, bautizaba allí, ¿por qué? Porque allí habían muchas aguas. Y entonces, ¿para qué necesitamos un montón de agua? Entonces, claramente eso hacíamos ver que hace ver una alusión a lo que la palabra misma bautizo significa. O sea, el sentido de la palabra, etimológicamente hablando, diríamos, lo que significa bautismo es inmersión, es el meter a alguien por completo en agua, anegarlo completamente, el meter a alguien en un fluido. Y de alguna forma aquí está haciendo ver, se hacía el bautismo ahí porque ahí había esa posibilidad. Y prácticamente lo que está haciendo ver es la forma de bautizo. Con eso lo que queríamos hacer ver que en esto ha habido mucha controversia cuando perdemos el sentido de por qué hacemos lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Y muchas veces el bautismo, a través de los años, a través de diferentes prácticas religiosas, se han convertido al final en prácticas, si se quiere, hasta políticas, antes que realmente un sentido espiritual de lo que significa. Y entonces, para ciertas corrientes como el catolicismo, bautismo es salvación. Y entonces simplemente sumaron a todo lo que pueden ser el llamado a decir, esta gente es católica, y bautizando gente. Y aquí muchos de los indios en la época de la colonización fueron bautizados sin saber ellos ni quién era el Señor. Simplemente los bautizaban y eran católicos, ya eran creyentes, eran cristianos. Y tenemos una América Latina llena de todo un montón de ambigüedades, de cosas donde no hubo una correcta inducción del Evangelio que realmente cambió a Europa, sino un Evangelio que nos vino por otro lado, a través de España, que no tomó realmente la reforma en su momento como lo tomaron la parte norte de Europa, que sí fueron los que llegaron a Estados Unidos y otros lugares, pero a nosotros nos vino algo ahí, como dirían, entre camago y elote, y totalmente tergiversado, simplemente con un deseo político. No deja de ser tampoco un poco distante lo que pasó en algunos lugares de Europa, donde también quisieron hacer poblaciones completas como poblaciones renovadas, por decirlo así, y entonces empezaron a bautizar con un sentido de pacto, ya no de salvación, sino de pacto. Y entonces, ok, usted se suma al pacto de ser el pueblo escogido porque ya es bautizado. Porque sencillamente hicieron ver, antes era a través de la circuncisión, ahora en vez de la circuncisión está el bautismo. Yo no veo eso en la Biblia. En la Biblia yo veo que
Antes se hacía la circuncisión física, ahora se realiza la circuncisión espiritual. Cristo Jesús la realiza en sus escogidos, en sus elegidos. Y entonces, sencillamente, Dios no cambia de terminología ni de cosas. Sencillamente es Dios el que escoge. Dios llama y nosotros presentamos gente y le decimos, Señor, que nuestros hijos sean para ti, de acuerdo a otras palabras que nos dan confianza de que nuestras generaciones son para el Señor. Pero no porque ya hicimos eso, decimos, ok, ya, definitivamente ahí están. Entonces, cuando perdemos un poco el sentido de lo que hacemos, podemos estar defendiendo cosas que a la larga las conductas de defensa evidencian cuál es el sentido de esa defensa. Y entonces dijimos, se han dado conductas en el pueblo cristiano donde unos grupos han ido contra otros y unos se han matado unos a otros porque no practica el bautismo como aquel decía que lo practicaba. Entonces, Dios mío, ¿con quién se identificó? ¿Con el Dios que vino a dar vida o con alguien que da muerte a sus enemigos porque simplemente se le oponen? Entonces, hay evidencias en conductas de la gente cuando sus prácticas no están apegadas a la razón por la cual la realiza, el sentido por el cual lo realiza. Y siempre tenemos que tener nosotros eso claro, si no se convierte en religión muchas cosas que podemos pensar que son muy loables, pero al final de cuentas simplemente es apoyo a una corriente. Ahí dijimos también, siguiendo el otro versículo que analizamos, el 25 al 26, que dice, surgió un debate entre los discípulos de Juan, leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente, y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. ¿Vean? Todo un resentimiento clarísimo. Estaban diciendo, ese hombre, ni siquiera estaban mencionando por su nombre. ¿A quién? A Jesucristo, la razón por la cual Juan estaba hablando. Sus discípulos habían perdido el foco ya, porque estaban enfocados en Juan, no en el motivo de predicación de Juan. ¿Viste qué tremendo puede ser eso? Si el líder no está ubicado y no los ubica, ¿qué cosas pueden suceder? Puede dar lugar a cualquier tipo de situaciones que son absurdas. Cuando dejamos de ver para quién hacemos lo que hacemos, amados, nuestra misma doctrina se puede convertir en un ídolo. Y podemos estar defendiendo una doctrina y afectando a aquellos por los cuales estamos en Cristo Jesús. Perdemos nuestra identidad, podemos ser muy bautizados, pero ¿qué es bautismo al final de cuentas? Es identidad con. Eso es el sentido realmente espiritual. Yo me bautizo para tomar identidad con Cristo. Estoy inmerso, estoy bañado completamente. Esa es la inmersión, o sea, me meto completamente en Cristo mismo. Lo que Él dice, lo que Él enseña, lo que Él instruye, esa es mi vida. Y cuando yo pierdo eso, ¿de qué vale que haga un acto externo cuando no tengo identidad con aquel que vino a dar vida? Y me convierto más bien en un defensor de mi feudo, de mi pequeño grupo, so pena de llevarme en los pies a quien se me ponga de frente si no piensa igual que yo. ¿A quién estoy defendiendo? ¿A Cristo o a mi propia ideología, a mi propia doctrina? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Fue lo que tratamos la semana pasada y hacíamos ver cómo en este afán a veces de decir, es que yo soy el mero mero, de pronto hay gente que tiene el pretender tener el monopolio del honor, de la unción, que es el término popular. Aquí tenemos realmente el power. Quien entra por esa puerta hasta que siente el golpe. Y de pronto empezamos a hacer algunas cosas extrañísimas, como si al que hubiese que ponerle atención es al que está aquí parado. El que está aquí parado es tan necesitado del Señor como cualquiera de los que están sentados. Simplemente que Dios nos otorga el privilegio de poder exponer la palabra. Pero hombre sujeto a pasiones como cualquiera, simplemente con un llamado diferente. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque de pronto hacemos semidioses de gente que no tiene por qué ser vista en esa forma, cuando no vemos y a veces pretendemos tener el monopolio de la unción, el monopolio del respeto, el monopolio de la verdad, el monopolio del éxito, y casi que una pleitesía que no solamente la iglesia empieza a darla con mucha, qué sé yo, continuidad, y el que la recibe a recibirla con mucho beneplácito. Y amados, eso hay que tener cuidado. El único que merece toda la gloria y toda la honra fue el que dio su vida en la cruz. Fue el que está sentado en ese momento a la diestra del trono del Todopoderoso, y a Él es el que tenemos nosotros que postrarnos e inclinarnos siempre. Si eso lo perdemos nosotros, en realidad
podemos estar permitiendo que se meta en la iglesia algo que ha sido un veneno a lo largo de todos los tiempos de la iglesia y una vergüenza para muchos ministerios y para mucha gente que al final dice, para parecerme yo a eso, mejor sigo en lo que estoy. Y ahí tenemos que tener cuidado. Eso prácticamente fue lo que tratamos la semana pasada y yo decía, gloria a Dios por gente ubicada, por líderes ubicados como Juan el Bautista. Que él inmediatamente, como decimos aquí, se despulgó rápidamente, se quitó de encima aquello que sus propios discípulos estaban insinuándole tan directamente. Él fue inmediatamente a hacer ver qué es lo que era su ministerio, a qué él había venido, y no quiso en ningún momento estimular nada de eso que se estaba suscitando ahí en ese momento. Un primer acto de división prácticamente en el mero inicio de todo lo que podemos decir el ministerio de la era cristiana. Y ahí caemos en el versículo 27 y 28 que dice así en la Nueva Traducción Viviente. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Qué bien nos haría saber eso y tenerlo claro y tenerlo así bien metido. A veces hay tanto pleito. Ustedes saben que les dije claramente, no, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para preparar el camino de Él. Juan estaba ubicado, Juan estaba completamente en aceptar perfectamente ese papel subordinado que él tenía como simplemente el heraldo del Mesías. El heraldo, aquel llamado a llamar la atención, oiga, va a hablar el que va a hablar, el que realmente tiene autoridad, va a hablar, pongan atención. Esa es la labor del heraldo. Y entonces todo el mundo, ¿qué es lo que tiene que decir? Como cuando dicen en el barco, atención, atención, va a hablar el capitán y todo el mundo, Dios mío. Pero alguien dijo eso y ya cuando el capitán entra todo el mundo está con los oídos atentos. Algo va a suceder, algo va a suceder. Igual era la acción de Juan. Atención, atención, viene alguien que ustedes tienen que escuchar. Esa era su misión. Y sus propios discípulos estaban tomando otro rumbo. Estaban tomando otro camino. Eso no solamente lo vemos en esta acción de Juan. Pablo mismo hace ver en sus cartas este claro entendimiento que él tuvo. Los que realmente son discípulos, siervos del Señor, no han tenido problema en dirigir las miradas a donde hay que dirigirlas. El problema está cuando alimentamos egos, cuando alimentamos ínfulas de grandeza, deseos de poder, cuando se alimentan cosas que no son realmente a lo que la palabra encausa. Ve lo que, por ejemplo, Pablo mismo decía a los Efesios, en Efesios capítulo 3, verso 7. No sé si vamos a tener, sí tenemos. Gracias muchachos por ese esfuerzo que hicieron. Efesios capítulo 3, verso 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él entiende que el llamado, el mensaje, la obra, el poder para realizar ese ministerio genuino solamente era un asunto de la prerrogativa exclusiva de Dios. No tendría nada si Dios no lo hubiese puesto en eso. No tendría ninguna acción si no fuese así. Y entonces, tenemos que entender que a la luz de esa perfecta justicia de Dios, la evaluación que Pablo aquí estaba haciendo cuando se trataba como el más pequeño, el menor de todos, no era producto de una falsa humildad, sino que al final de cuentas, una persona que actuaba con honestidad delante de aquel pueblo al cual estaba transmitiendo un mensaje que era el mensaje verdadero, el mensaje que venía de parte de Dios. Todas las luces deben dirigirse solamente a un personaje. Todas las luces deben dirigirse al Señor, no a nosotros. Cuando hay mucha gente poniendo mucha atención, y yo recuerdo a veces hermanitos por ahí, hermanitas que decían, es que mis ovejitas tal cosa, y mis ovejitas, y suena como muy cariñoso, pero amados, no son nuestras ovejitas, son las ovejitas del Señor. Todos nosotros somos ovejas de Él, y a veces queremos como tomar un lugar ahí como que yo, y me siguen, y entonces de pronto es muy fácil, el ser humano fácilmente se ubica en posiciones que no debe ubicarse, y tenemos que ser cautos en eso. Pablo fue congruente con ese pensamiento, lo vimos ahí en Efesios, en la carta a Timoteo también, dice 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento,
y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo dice, si yo tengo esta posición, que tampoco está haciendo alarde de la misma, y fue porque Dios me puso ahí. Casi como diciendo, pero a mí no me culpen, Dios me puso ahí. Yo me acuerdo la primera vez que me encontré detrás de un púlpito, yo decía para mis adentros, Dios mío, ¿quién me tiene a mí en esto? Y al final tuve que convencerme que era el Señor el que me tenía en esas, y lo hice muy a regañadientes, les soy honesto, en un inicio, pero después pude ver el privilegio extraordinario que Dios nos concede, el poder exponer su palabra, y una adecuada ubicación del llamado, de la gracia, de servir a Dios es vital, es importantísimo si realmente estamos sirviendo al verdadero Dios, porque es muy fácil empezar a toquetear la gloria que solamente le pertenece a Él, que solamente es Él el digno de ser exaltado en todo. Todo lo que rodea, de hecho, al siervo de Dios, aún los ministerios más populares, no podemos verlos más allá que simplemente regalos de la misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a verlo al final si Dios de alguna forma usted oró por una persona y esa persona se sanó? ¿Qué podemos decir nosotros de eso? Ay, es que ustedes, mira cómo oré ayer. Es que yo me meto en ayuno y oración y cuando salgo de eso, mira, el que le pongo las manos es como si le cayera una batería de 500,000 voltios. Y de pronto pensamos que somos tan llenos de un poder que nosotros mismos autogestamos por nuestra consagración, que amados, casi que el Espíritu Santo le tiene que decirle, con perdón, ¿puedo hacer algo? Y pensamos que nosotros somos los que movemos el brazo de Dios. Dios mío, qué cosa más terrible y absurda. Yo mover el brazo de Dios. Él es el soberano absoluto. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Quién le va a decir a Dios qué haga? Nadie. ¿Quién puede ordenarle a Dios qué hacer? Él es el dueño de todas las cosas. Nadie puede mandar al que está sobre todo. Pero a veces nos entran ciertas ínfulas extrañas donde nos damos ciertas prerrogativas que no tienen ningún sentido. No podemos nosotros de ninguna forma hacer algo y tomarnos como que tenemos derecho de autor humano. No hay lugar en esto para que Dios use a alguien y yo me ponga celoso porque usó a alguien. Que Dios de alguna manera quiera honrar a alguien y yo me ponga enojado porque Dios está honrando y usando a alguien para X cosa. O sea, no hay lugar para los celos, no hay lugar para la competencia si estamos realmente ubicados en el Señor. Eso es algo que tenemos que tener claro. Y Juan siempre había tenido en este llamado que Dios le dio el claro entendimiento de su papel de precursor del Mesías. Y él nunca se preocupó de que si ese Mesías estaba creciendo en popularidad. No se preocupó para nada, sino todo lo contrario. Cuando él vio que todas las miradas estaban dirigidas al Señor, dice, estoy haciendo bien mi cometido. La gente está dirigiéndose donde tiene que dirigirse. Ahí, lejos de molestarlo, a Juan le llenó de complacencia, le llenó de alegría. El hecho de que él como pregonero, como heraldo, estaba señalando y la gente lo estaba dejando a él para irse realmente con el quien tenía que irse. Ahí el éxito no es cuánta gente nos sigue a nosotros, y eso tenemos que tener cuidado, sino cuánta gente sigue a Cristo, cuánta gente sigue la palabra. Sé que no ha sido difícil en alguna medida decir, hay cosas que hemos hecho o predicado que no están tal vez en el pleno conecte con lo que debiera ser el verdadero evangelio y la verdadera palabra, y nosotros hemos hecho rectificaciones. Nosotros hemos hecho ajustes en nuestra doctrina. Veníamos una influencia muy fuerte de un evangelio que se podía llamar casi que el evangelio de la prosperidad, que de alguna forma producto del medio en el cual estábamos. Y hemos tenido que ir frenando eso y dirigiendo las miradas en otro sentido y reconociendo la gracia soberana de un Dios que ha escogido por su pura gracia a un pueblo que no era merecedor de nada y que todo lo hemos recibido simplemente por su sola gracia. Y no tenemos ningún recurso más allá que el que Él pueda concedernos a través de su gracia, y de pronto hay gente que quiere que alguien les transfiera. Y yo quiero es que yo necesito, decía una persona un día, yo necesito recibir todos los días, yo necesito que me ministren para salir vitalizado.
Y amado, yo no voy a ponerme a decir, recibe de Dios, toma, te transfiero, como si yo fuera la batería de esa persona. Pero se ha creado ese tipo de sentimiento de dependencia a un ministro, a un ser humano, y prácticamente se convierte en el que tiene que pegarle el túngar a todo el mundo para que salga vitalizado. Un hermano decía, es que yo necesito como que haya un culto a media semana, porque ya a media semana uno está así como que ya no se está parando, como que necesita un poco de poder. Y amados, si no lo encuentran en la palabra, si no lo encuentran en Dios, si no lo encuentran en su relación íntima con el Señor, ¿cómo va a pretender que un simple ser humano les transfiera y les deje bien energizados? Gloria a Dios, y la palabra es motivo y ánimo para conectarse y tomar realmente el compromiso fuerte. Pero yo no puedo depender de un hombre. Y entonces todas esas rectificaciones que implicó de que mucha gente, como ya no está recibiendo unción por demanda, y entonces voy a ir a ver dónde me inyectan ese toque de power. Y desgraciadamente, a veces gente que uno ha amado mucho ha tenido que decirles, hey, chao, no creemos eso, no consideramos eso viable. El único que puede mantenernos realmente firmes en lo que estamos es el Señor. Y eso pues ha implicado una serie de situaciones que al final de cuentas, si la persona se queda y sigue a la palabra, sigue la verdad, pues amados, alabado sea el Señor. Si sigue a Cristo, hemos estado haciendo bien el ministerio que Dios nos ha llamado. Pero si la persona me está siguiendo a mí, o a quien esté aquí, algo mal estamos haciendo. Algo incorrecto está sucediendo. Tiene que ser Cristo Jesús, aquel en el cual estamos todos pegados y estamos siguiendo. Ese es el éxito realmente. Todo ministerio, realmente, si quiere llamarse genuino, tiene que ser cristocéntrico. Totalmente, conectando a la gente con Cristo. Él es nuestro poder, Él es nuestro favor, Él es nuestra gracia, Él es el en el cual hemos tomado. Y Juan, entonces, ¿qué estaba haciendo aquí? No estaba dándoles alguna consolación, pues de alguna forma liviana. No, tranquilos. Él es al que hay que seguir. Yo simplemente vine a anunciar a Él, pero es a Él al que hay que seguir. So pena de que se quedara solo. ¿Qué pudo haber pasado por el corazoncito de Juan en esos momentos? Es de todo. ¿Qué va a venir? Dirían algunos, ¿de qué vamos a vivir ahora? No sabemos qué pudo haber pensado. Dios sencillamente lo sacó de escena en una forma que nadie le gustaría salir así de escena, sin cabeza. Pero así lo quiso hacer Dios. Pero al final de cuentas, ¿a quién le pertenecemos? Al Señor. Fue un fracaso el ministerio de Juan porque le cortaron la cabeza. Cumplió perfectamente su cometido hasta donde tenía que llegar. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amados, existen muchos son muchas verdaderas fortalezas de hojarasca, de paja y de heno. Muchas fortalezas que en sana teoría están edificadas sobre Cristo, pero al final de cuentas lo que hay ahí es un hojarascal que se quema con nada, que no sobrepasa la prueba al final de cuentas porque no está asido a la verdad, porque sencillamente está tomado de cosas, de premisas que si el líder falla, todo se cayó, todo falló, porque todo depende de ese líder. Entonces eso no es un fundamento correcto. El líder al cual usted y yo seguimos nunca ha fallado, ni fallará, ni va a quedar corto ante nuestras demandas. Él está sentado en el santo trono y nadie lo va a quitar de allí. Y cuando mi mirada está puesta ya en Él, a este nivel podemos todos quedar relegados como Juan, sin cabeza y ya, fuera. Pero Cristo va a seguir. Cristo es el que usted y yo, cada uno de nosotros debemos seguir. Entonces, cuando ponemos edificaciones de cosas como el Evangelio y la prosperidad, por ejemplo, doctrinas que son, totalmente antropocéntricas, totalmente en función al bienestar, beneficio del hombre. Ah, no, amados, si usted está enfermo, pellízquese. Dios no está con usted. Y de pronto usted está en una situación económica media escasa, amados, algo está pasando. Los hijos de Dios no andan así.
Y entonces usted, tras de que está pasando esa situación, tiene la acusación de alguien encima que le está acusando porque está enfermo o porque está en una crisis económica. Porque los hijos de Dios tienen que estar bendecidos, prosperados y en victoria. Y amado, gloria a Dios por todo eso. Pero eso no dice sí, solo sí, Dios está con usted o no está con usted. Romanos claramente dice, ¿qué diréis si estáis en aflicción, en necesidad, en angustia? ¿Que Dios no nos ama? Nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso tiene que estar claro en nosotros, porque si no me dejo llevar ante sentimientos en donde ya si estoy bajo una prueba que Dios me está permitiendo, de pronto diga, Dios no está conmigo. No, nadie está conmigo. Y tengo que llevar la prueba sin Dios porque Dios no está conmigo. Porque si estuviera conmigo yo no estaría en esa prueba. ¿Quién dijo eso? Nadie más probado que los siervos del Señor. Nadie más probado que un Pablo que vivió, Dios mío, cosas que usted dice, con la mitad de eso quizás yo hubiera tirado la toalla blanca, la toalla ya de abandono. No sé cuántas veces azotado, no sé cuántos naufragios, un montón de cosas. Terminar al final sus años como un anciano metido en una cárcel al cual terminan decapitándolo. Eso es un éxito. Eso es un éxito para Dios. Pero es que eso no encaja con el entendimiento realmente de lo que es un hijo de Dios, bendecido, prosperado y en victoria. Entonces, ese es el problema cuando yo he edificado todo un edificio en algo que es pura hojarasca, que no es verdadera doctrina, que es exaltación del hombre, que es completamente antropocéntrica, que es autoexaltación. Y entonces, ¿quién está bien qué es? Aquel que tiene mucha gente que le brinda pleitesía y que le da exaltación. Y eso simplemente para cuidarnos, amados, simplemente para tener atención. Hay solamente uno que tiene el derecho de apoderado generalísimo sin límite de suma, y él está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá por su amada iglesia cuando a él así le plazca. Pero aquí no hay ninguno de ese nivel. No hay nadie que tenga esa prerrogativa. Dios en su gracia, en su favor, de hecho, ha asignado un lugar a cada uno. En su plan eterno, Dios nos ha puesto en diferentes funciones y nadie puede reclamar al final de cuentas honores que no le hayan sido dados del cielo. ¿Qué hacemos con estar de pronto parándonos sobre alguien que está surgiendo para que a mí me tomen en cuenta? ¿A quién le estoy haciendo el favor? ¿Para quién estoy trabajando? Eso es lo que querían los discípulos de Juan, de pronto ver cómo Juan decía algo para que hiciera algo, porque se le estaba yendo la gente. Pastor, ya la iglesia está más vacía y hay que hacer algo más competitivo, más que la gente. Amados, hay mucha gente que tendrá comisión de oír y hay mucha gente que va a querer oír lo que su propia banalidad le quiere escuchar. Pero lo que tenemos que hacer es apegarnos a la palabra. ¿Ves lo que dice 1 Corintios 4:7? La Nueva Traducción lo dice tan claro. 1 Corintios 4:7. ¿Qué? Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuviesen reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. De hecho, Pablo hablando con mucho sarcasmo en algún momento hacia los corintios que andaban totalmente desfasados. Y entonces el Señor mismo aclaró que su reino no era de este mundo. Y no crees que si yo quisiera llamaría y habría todo un ejército que vendría en mi auxilio, pero su reino no era de ese mundo. Pero de pronto pensamos que con un autodenominado siervo del Señor o qué sé yo, a cualquier posición, pretender ser servidos hasta un nivel en el que así es como se sirve al siervo de Dios, así es como se debe tratar a los realmente enviados del Señor. Gloria a Dios por la honra, amados. Yo no estoy en desacuerdo con la honra, no estoy de acuerdo con alguien que se conduce rectamente y demás, pero no podemos vivir en función a eso, no podemos caminar en función a eso. Todos nosotros debemos saber que todo orgullo es engañoso, porque todo, al final de cuentas, todo lo que una persona tenga proviene de Dios. Solamente usted y yo administramos posesiones que tienen un solo soberano, dueño absoluto.
que está sentado en el trono de la gloria. Y Él es el dueño de todo. Y a nosotros, ¿qué nos ha pedido el Señor? A los administradores se les ha pedido ser hallados fieles. Punto. Es lo que Dios nos llama, a ser fieles. Fieles en la adoración, fieles en todo lo que hacemos para el Señor. Aquí la respuesta de Juan viene a ser un modelo de humildad. Algo que debiéramos tomarlo ahí, ver su nobleza, ver su sinceridad, so pena de lo que podía venirle. Sabe mantenerse, de hecho, dentro de los límites que Dios le dio. Y entiende que el don y el servicio que Dios le ha dado, al final de cuentas, sería una locura, una arrogancia, pretender ir más allá en disputas, en descalificaciones, como para seguir siendo vigente. Sería ir contrario a aquello que Dios le ha asignado. Pablo también lo hace ver en su entendimiento de esto, lo deja claro en los Corintios, que tuvo que ver con tanto reajuste. Si había una iglesia carnal llena de malas prácticas y todo, fue la iglesia de los Corintios, y Pablo tuvo que entrar a rectificar un montón de malas prácticas. En 2 Corintios capítulo 10, verso 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos de los que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. O sea, Pablo no estaba en un asunto de defender su posición. Si Dios lo quería llevar a una posición, podía bajarlo esa posición, pero nadie es inferior a otro si al final de cuentas está desempeñando con fidelidad aquel papel que Dios le ha encomendado, por cualquiera que sea, indistintamente lo que sea que esté predicando en un púlpito, sea que esté sirviendo como cualquier servidor. Si estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado, no debemos nosotros sentirnos de ninguna forma menos que nadie. Si servimos al Rey de Reyes, cualquier servicio a Él, ya por solamente el entendimiento a quién lo hacemos, ya es algo glorioso, ya es algo grande. 1 Corintios 4:2 dice, me gusta mucho como dice la nueva traducción, dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Qué bueno. Eso deberíamos decirle al alma nuestra. No confíe en lo que sus aplausos internos quieran, porque es muy engañoso el corazoncito. Y de pronto podemos atesorar y dirás: no me reconocieron, pero yo me lo merezco. Y podemos estar jalando cosas para adentro que no son. No confío, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, o sea, no me estoy acordando de nada extraño, pero no confío de pronto. Pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzgo a nadie no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más ocultos y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que corresponda. Amados, el único que conoce profundamente eso acá es el mismo, solamente Dios, ni nosotros mismos. A veces podemos tener defensas de posiciones muy loables a nuestro entender, pero a lo mejor estamos haciendo la contra a lo que Dios está en ese momento. ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando iba David saliendo de Jerusalén y de pronto alguien en una colina le gritaba: asesino, está bueno que te hagan esto, porque había venido su hijo y Absalón, y había tomado su lugar? Y entonces de pronto aquellos que estaban en contra de él, cuando se dio eso, le gritaban de todo. Y uno de los valientes de David, que iba a la par, y le dice: ¿qué tiene ese perro muerto que hablarle así a mi señor? Permíteme, voy y como dices, se lo liquido ya, lo silencio ya. ¿Y qué le dice David? Déjalo. Si habla, es porque Dios le dijo que hablase. Si está vociferando, es porque Dios se lo está permitiendo. Y a veces pretendemos nosotros dar unas defensas en pro de nosotros mismos. Si Dios
no es con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está permitiendo algo, amados, es un asunto de entender quién gobierna todas las cosas. A quien tenemos que dirigirnos es al que puede solucionar todas las cosas. Y es donde tenemos que tener siempre esa ubicación. Si se debe desaparecer de escena, como Juan lo entendió, de esa posición popular y cumplir así su ministerio, pues enhorabuena, si así Dios lo determina. Aquí ni las advertencias, en realidad, de los que disputan, ni las aludaciones que puedan haber de gente que favorecen, nunca pueden ser motivo para que nosotros nos veamos influenciados en cambiar nuestro cometido de llevar siempre la gloria a Dios. Tenemos que ubicarnos, que va a haber siempre gente que se opone y va a haber gente siempre que va a aplaudir y que va a andar ahí muy complaciente, pero no podemos andar en función ni a uno ni a otros. Tenemos que andar en función al Dios que nos puso donde nos puso. Juan expresa ahí su gran satisfacción y su regocijo de ver ese auge que está experimentando el Señor Jesucristo y que muchos están conduciendo a Él. Ahí es lo que está entendiendo, es que están amando la palabra que se les ha transmitido y están creyendo realmente en la deidad de aquel que Él está señalando. 1 Corintios 15 dice en el versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ve qué interesante. Usted puede decir, es que Pablo dejó barridos a todos los apóstoles, no le llegan pero ni a los tobillos. Pero ¿qué dice Pablo? No fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. Hice más que ellos porque me asignaron a hacer más que ellos. Pero no por eso los aplausos son de Pablo, no. Es al Dios que le dio con qué hacer más. Hay gente que no tendrá el con qué, pero al final de cuentas quien da los recursos es el mismo Dios. En ti Pablo estaba ubicado realmente en por qué hacía lo que hacía y para quién lo hacía. Todos nuestros servicios al final de cuentas cuentan igual para Dios, y tenemos que tener eso claro. Cualquier cosa que se hace para Dios es grande, porque Dios es grande. Cualquier cosa, lo que Dios nos haya comisionado a hacer. Así que celos, resentimientos, frustraciones, amados, ¿cuántas cosas de esas nos ahorraríamos nosotros en nuestra vida si realmente tenemos ubicatex? Si realmente tenemos ese entendimiento de para quién y por quién hacemos lo que hacemos. ¿Qué sentido tiene aquello que estamos haciendo? Al final de cuentas el veredicto es de Dios. El que hizo la elección, el que dio el llamado es Dios. Al final de cuentas es Él el que tenemos que rendir cuentas. La última parte de este pasaje son los versículos 29 y 30 y dice así: es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Qué manera, qué forma más correcta. Juan está ilustrando su papel como aquel que es el siervo de alguien que entiende que es el merecedor de todo el reconocimiento, de toda la alabanza. Usted y yo entendemos que Juan aquí está ilustrando el papel de ser siervo con la imagen de una boda, que es muy propio en toda la historia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y entender quién es la novia y quién es el novio, y cuál es el sentido al final. Nada más para ubicarnos, en el libro de Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué hermoso es que todos los presentes, los que estamos acá, podamos lucir pero impecables, porque han amado la palabra, porque han escuchado la palabra, porque han interiorizado la palabra y porque han dicho: yo quiero respetar lo que entiendo que Dios me dice que debo respetar, atender lo que Dios me dice que debo atender. Si eso es lo que se logra al final, cualquiera que predicó la palabra dice: alabado sea el Señor, Señor. Ese era el cometido. Pero al final es que la novia se presente engalanada, que la iglesia se presente como debe estar en todo momento. Simplemente se ha contribuido para que esa esposa esté perfectamente engalanada
en ese momento. Ese sería el logro extraordinario de quien de alguna forma tiene que contribuir a eso. Juan ahí entendió que si lograba eso, si lograba que muchas miradas se enfocaran en el Señor, su tarea estaba completa. Y esa tarea como precursor de Cristo era al final de cuentas entregarle ese remanente de Israel a aquel que venía a los suyos, aquel que venía a su pueblo. Aquí el evocar el matrimonio, como le decía antes, es algo que está ahí en el libro de Apocalipsis, pero no es algo nuevo, no algo solamente del Nuevo Testamento. Claramente el Señor en el Antiguo Testamento había hecho esta analogía. Nada más le recuerdo una palabra. Isaías 54, verso 5. La Nueva Traducción Viviente dice: pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Pues el Señor te llamó para que te libre de tus dolores, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. El Dios que viene por su pueblo, el Dios que escoge a un pueblo y es porque ese pueblo es mejor que todos los pueblos. No, es el más insignificante de todos los pueblos. Y no piensen que eso aplica solo sobre Israel, eso aplica sobre cada uno de nosotros. De lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. Y entonces es algo que algo, si en esa enseñanza que les mencionaba de Sugel decía, si hay gente que para los cuales es estúpido ser orgullosos y creerse, es para los cristianos. Cuando entendemos realmente que estamos donde estamos, por la gracia de Dios, amados, ¿qué sentido hay de orgullo, de altivez, de compararnos con alguien y decir, ay chiquita, yo voy para el cielo, usted para el infierno? Dios mío, sería la estupidez más grande de esta tierra, sería no entender la gracia recibida. Y somos un pueblo llamado a estar permanentemente dando gratitud al Dios que nos ha llamado. Para Juan, el apartarse él, para que toda la atención al final de cuentas fuera puesta en el Señor, era todo el logro de su ministerio, era toda la razón. Y esa alegría de que se estuviera dando eso y que el amigo del esposo estaba organizando todo de una forma en que todo estaba calzando y que ya venía el momento en que aquel que venía a reclamar a su novia estuviera todo preparado y todo dirigido a él. Alabado sea el Señor. Ayer tuve la bendición de participar en una boda muy linda, porque las bodas en este tiempo son mínimas, son apenas qué sé yo, la gente más cercana de los cercanos, ni siquiera todos, porque hay familias enormes. Aquí en Palmares todo el mundo es familia de todo el mundo, pero acercar a los cercanos de los cercanos, quienes están ahí son los que realmente están así pegaditos. Y entonces uno lo que podía ver en eso era, muchas veces las bodas se convierten a veces como en una pasarela, y se convierten en un ver qué hizo este, qué hizo lo otro. Pero ahí era ver cómo se complacían de ese momento, y era palpable el amor, el afecto que cada uno tenía por los novios. Dicen, qué hermoso cuando entendemos realmente por qué hacemos la fiesta. Porque realmente estamos alegrándonos de algo que nace de nuestro corazón hacia alguien por el cual estamos disfrutando ese momento. Y Juan tenía claridad en ese momento. Él sabía para quién estaba. Así que siempre va a ser necesario, y usted y yo tenemos que entenderlo, que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Cuando de pronto estamos siendo vistos como con algún éxito y la gente empieza a presumir de usted o de su iglesia, so pena de menguar otras, algo está pasando. Algo que no es lo que realmente es el verdadero sentir, el espíritu cristiano pudiera estar dando lugar. No hay razón alguna para pensar en multitudes que vayan a un heraldo, cuando en realidad las multitudes tienen que ir a un Salvador. Y en eso, amados, la cosa más absurda que se da en estos tiempos es de pronto una oveja de una iglesia drenándole gente a otra iglesia, y aquí viendo a ver quién y hablando mensajes curiosos. ¿Qué sentido tiene eso al final de cuentas? ¿A quién se le está haciendo el favor? Hoy se dice que el pueblo del Señor casi que no crece, simplemente se traslada de iglesia en iglesia. Cada uno anda buscando algo que no es lo que aquel le está ofreciendo, o el otro de pronto le ofrece alguna cosa. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Hacia quién estamos dirigiendo las miradas? La copa de nuestro gozo, ahí
es algo que se desborda si nosotros celebramos realmente la reunión correcta en el centro del plan divino, que es que todos vuelvan su mirada a Jesucristo, que todos vuelvan su mirada a su palabra, que todos al final entiendan que Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, que lo que Él dice es mandatorio sobre todo, que simplemente tenemos nosotros que postrarnos ante eso, que todos al final sigan al Rey, debiera ser nuestro cometido, debiera ser la razón, que todos se den cuenta que Él es el único, que Él es el Rey glorioso, que Él es la persona que vino a este mundo. Ciertamente vino en un pesebre allá en Belén, en una aldea prácticamente deshabitada, con poquísima gente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la gloria de alguna forma sea meritoria a que vino a la ciudad más importante, a que vino a una familia. No, no, de la forma más menospreciada, más baja. Así se presentó el Dios de toda la gloria. En una noche donde nadie se dio cuenta, unos pastorcillos por allá que cuidaban sus rebaños, de pronto fueron los testigos del más extraordinario acontecimiento. El Dios de los cielos estaba cumpliendo lo que había prometido allá 4,000 y resto de años antes del enviado, de su emisario. Y se estaba dando en ese momento, en medio de la ignorancia de todo el ajetreo en que estaba el mundo. Yo no sé si hoy si estuviéramos celebrando hoy Navidad, el ajetreo de todo el mundo, mire, viene Jesucristo por segunda vez posiblemente, y si no es porque la palabra dice que todo ojo lo verá y todos lo entenderán, yo diría, Dios mío, el mundo ni cuenta se da. Estamos tan ocupados en nuestra propia fábula que muchas veces olvidamos al protagonista principal. Y eso no nos puede pasar. Eso es la advertencia que la palabra nos da. El brillo de la gloria de Cristo debe eclipsar por completo todo brillo, toda gloria. Al final, cualquier gloria. Y eso es lo que Juan estaba aquí haciendo ver. Nosotros hemos de contentarnos con ser poca cosa, pero que Él sea el todo, que Él sea el soberano, que Él sea el que al final de cuentas, que nada ni nadie le pueda ni siquiera pellizcar la gloria que solamente le pertenece al que vino y se entregó y se dejó llevar a una cruz por amor a un pueblo que Él determinó escoger. Ahí somos realmente esa esposa completamente enamorada, pero completamente enamorada. ¿De qué vale que diga, sí, ese es mi marido, pero yo, mira que no? Ya, ni modo, uno tiene que buscar bienestar, dirá alguna. Uno tiene que, ni modo, ya me estoy quedando viejecilla y hay que buscar pareja. Es muy feo terminar uno solo. Qué terrible pensar en una novia que tiene que buscar a ver cómo le acomoda la cosa. Es que yo no quiero quedarme sola, diría la novia. Amados, pero qué hermoso es una novia totalmente enamorada, rendida. Aquel que no tenemos la menor duda de su amor, de la dimensión de su amor, por el cual hizo lo que hizo, y viene a encontrarse no con una haraposa, no con una llena de guindajos feos y de manchas feas, sino con una vestida de lino fino, resplandeciente, cargada de obras justas, porque ha entendido para quién vive, por quién vive, a quién honra, cuál es el sentido por el cual existe. Esa es la novia del Cordero, esa es la que tiene que realmente entender a qué vino Cristo. Si no tenemos eso claro, amados, nos perdimos. Perdimos todo el enfoque y todas las celebraciones, cualquier cosa que podamos haber hecho, simplemente es una fábula. Termino con el libro de Isaías, capítulo 62, verso 4, que dice así en la Nueva Traducción Viviente: nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como una joven se dedica a su esposa, como un joven se dedica a su esposo. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo que se regocija por su esposa. Viene ese momento. ¿Cuándo será? Solo Dios lo sabe. Pero no es a nosotros que tenemos que atraer a las personas. No es a nosotros que nos predicamos, sino a Jesucristo. Es a Él al que tenemos que honrar.
No es a nosotros que tenemos que buscar lealtad, sumisión de la iglesia. Es para el novio de la iglesia. Es para el que la compró. Es para el que él dice, mío eres tú, yo te elegí. Podemos estar concurriendo a un lugar, pero al final de cuentas es el lugar donde nos nutrimos de la palabra. Si la palabra es palabra de Dios, alabado sea el Señor. Pero nuestro crecimiento es hacia Él. ¿A quién? Al que la compró, al que pagó con su sangre, al que hoy está sentado a la diestra del Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, Jesucristo, nuestro Dios. Si hay alguien digno de recibir la gloria y la honra, solamente es Él. Él es el único digno de exaltación. No podemos nosotros hacer un nombre sobre un rebaño, sobre un grupo de gente, sobre una denominación, sobre una determinada teología. Todo tiene que encauzar a una vida que realmente se engalana de buenas obras. Una vida que realmente refleja las obras justas de los santos. ¿Para qué? Para que sea realmente la novia vestida de lino fino que se va a encontrar con su marido. Que Dios nos encuentre en esa condición. Que Dios nos encuentre realmente amando al Rey de los Reyes, apreciando ese momento. Y si hemos de celebrar Navidad, amados, no tengo inconveniente. Sepa cómo lo hace, para quién lo hace y qué hace. Hay cosas que no glorifican al Señor. Pero nosotros podemos celebrar permanentemente, constantemente. Todos los días de nuestra vida son Navidades. Todos los días de nuestra vida podemos hablarle a aquel que vino. No simplemente a quedarse en un pesebre, sino a aquel que vino y dio su vida en una cruz. Para decir al final, mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Yo te escogí, yo te llamé. Y eso nadie nos lo va a quitar. Amén. Podemos exaltar al único y suficiente Dios. Tomemos un tiempo y lo exaltamos. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de ser reconocido como el soberano del universo. Señor, toda gloria, toda honra, todo honor, toda exaltación sea solamente para ti, Señor. Que todo lo que respira te alabe a ti, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer,
presencia, Señor. Solo tu tierno amor. Queremos vivir, Señor, realmente como esa novia del Cordero enamorada, Señor. La iglesia tuya, Señor, la que compraste a un carísimo precio, Señor, con un corazón quebrantado, con un corazón rendido, postrado ante el único merecedor de toda la alabanza, de toda la adoración. Señor, perdónanos cuando hemos pensado, Dios, que el asunto gira en torno a nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos quitado el verdadero personaje que requiere, que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, y nos hemos puesto nosotros. Señor, perdónanos por semejante arrogancia, prepotencia. Dios, hoy nos humillamos ante ti, hoy nos inclinamos ante ti, hoy doblamos nuestra cerviz ante ti y reconocemos que el único merecedor de ser exaltado es Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el que dio el precio, el que pagó el precio, el que se dio su vida en esa cruz. Padre, hoy nos inclinamos ante ti. Gracias por esa oferta extraordinaria, Señor. Gracias por el amor extraordinario, papá, de enviar a tu Hijo a este mundo, Señor, que se había perdido, que no tiene ninguna oportunidad. Pero si algo ha hablado, Señor, lo que es Navidad y toda esta época, es de lo bajo, de la caída, Señor, en que estábamos, y que necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos quien nos saque de esa condición tan deplorable, Señor. Gracias porque, Señor, tú has sido bueno en gran manera. Gracias por tu tierno amor. No habría, Señor, no habría forma, por más años que nos diera, Señor, de poder compensar, de poder gratificar, Señor, tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia, tanto cuidado, tanta entrega, Señor. Queremos día a día, Señor, llevar una vida, Señor, postrada ante ti y poder decir, ya no vivo yo, es Cristo Jesús el que vive en mí, y ahora todo lo que vivo lo quiero vivir en esta fe, en esta alabanza a Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. A Él sea honra, honor y gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Damos gloria al que debe ser en gran manera exaltado y glorificado. Es necesario que yo mengüe, es necesario que todos menguemos para que Él crezca, para que Él reciba la gloria. Amén, amén. Es necesario, amados, es necesario. Cierto que nos agrada a todos sentirnos bien, que a quien no, pero hay que cuidarse cuando estamos tocando glorias que no somos llamados a tocar de ninguna manera. Amén. Bueno, quiero también recordarles a todos que, bueno, vienen fechas complicadas porque a veces confundimos familiaridad con libertad de exponernos, y entonces de pronto nuestras burbujas se convierten en verdaderos espumarajos y complicamos la cosa en un momento donde hay toda una ebullición de esto. He tenido la oportunidad de estar hablando con algunas personas que han pasado o están pasándola. Ayer hablé con uno que es del Ministerio de Salud, que en este momento lleva un mes en la unidad de SEACO, y me decía, esto es terrible, esto es terrible. Estoy tratando de ver cómo respiro ahí, pero ya estoy saliendo. Dice, pero es terrible, no se lo deseo a nadie. Dígale a la gente que por favor se cuiden. Lo dice alguien que está en su lecho, saliendo ahí, y dice, cuídense. Esto, a algunos, sin mayor novedad, dice, yo estoy bien, pero hay gente que le va a dar duro, y hay otros que no lo van a contar. Ya prácticamente se va a constituir en el factor de muerte número 1 en este año en Costa Rica. Y eso es algo a ponerle atención. Tal vez decimos, la mortalidad no es tan alta, 1%, 2%, pero vamos, si eso se concentra en un año, toda la gente, es un montón de gente que se nos muere. Y nadie quiere mandar a su abuelita, o a su abuelito, a su mamá ya con una visa tempranera. Yo por lo menos me cuido en función mucho a cada persona, pero hey, yo cuido a mamá y estoy ahí con un cuidado, un celo de no ser transmisor. Cuidémonos, este fin de año a veces tenemos el pensar, es la fiestecita y cómo no vamos a traer a la fiesta de Navidad a aquel, al otro. Cuidémonos, seamos precavidos. Yo pienso que estamos saliendo ya, el que lancemos las campanas al vuelo porque hay una vacuna,
podría ser muy engañoso, tal vez si no la tenemos y no sabemos su eficacia y cuándo va a estar disponible. Así que hasta que eso no se dé, mejor quietos. Por lo menos se los digo de parte de alguien que la ha estado viviendo y bastante difícil y me dijo, por favor, dígale a la gente de la congregación esto, o dígale a su gente. Les bendigo, amados, conforme la palabra ha dicho, así bendecirás a mis hijos. Así que pongámonos en pie para recibir la bendición, no porque yo tenga ningún poder, sino simplemente una comisión que Dios dice, como le dijo a su siervo Moisés, así bendecirás a mis hijos, declarad mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Así que sencillamente somos transmisores de algo que Dios dice que lo hagamos así. Padre, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor, único digno de ser exaltado y glorificado. Hoy, Señor, bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, a mis hermanos, Señor, conforme tu instrucción. Que el Señor, nuestro Dios, tu Dios, te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Solamente Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Damos gloria al soberano.